Nadie nunca tuvo en gran estima a los humanos. En el mejor de los casos, se les consideraba persistentes. En el peor, plagas. En una galaxia, donde la mayoría de las especies midieron su historia en milenios, los pocos miles de años de la humanidad de la civilización registrada no impresionaron a nadie. Fueron tolerados apenas, se les dieron migajas de territorio espacial, se les asignaron rutas comerciales sin salida y puestos diplomáticos remotos. Incluso, la llamada flota era una broma. Una colección de cruceros remendados con tecnología obsoleta, y más óxido que amenaza. Y los humanos no discutieron, protestaron, solo sonrieron. Sonrieron demasiado, dijeron algunos, pero todos recordaban el incidente en Dilax Prime. Comenzó con una llamarada en los sistemas exteriores, un lugar inexplorado, región, que los humanos habían reclamado con fines de investigación. La mayoría de las especies creían que era solo otra excusa para desenterrar rocas y fingir que tenían algo de valor. Pero el destello no era natural, era un pulso, una señal, y no solo alcanzar los sistemas estelares cercanos. Llegó al núcleo del Consejo. El pulso transportaba frecuencias tan antiguas, tan incrustadas en las capas de raíz de la galaxia. La tecnología provocó pánico en especies que no habían sentido miedo antes. Generaciones. Se convocó una reunión de emergencia del Sumo Consejo en cuestión de horas. «Están construyendo algo», susurró la representante torácica, su piel translúcida vibrando por la tensión. Vino de Humano 9, sin autorización, sin explicación, sin respeto. Al Consejo Autoridad. El embajador del dominio Cuervo, un bruto reptil llamado Cold, golpeó con su garra el metálimo escritorio. Son primitivos, siempre lo han sido. No podrían construir un motor de fusión adecuado sin rogando a los soranos por los esquemas. Entonces las luces de la habitación parpadearon. Cada panel de datos, holograma y el nodo de IA en la cámara se apagó. Una sola pantalla parpadeó. Estaba granulada. Imágenes. Sin filtros, sin marca. Viejas. Un barco. Un número. No un barco. Un monolito tamaño de una luna, arrastrándose fuera de la sombra de un gigante gaseoso moribundo. El casco era más negro que el vacío, grabado con símbolos descoloridos que ningún algoritmo de traducción podía decodificar. No brillaba. Bebía poco. Era más antiguo que cualquier barco del Consejo jamás registrado. Miles de años mayor, posiblemente más. Y ondeaba una bandera que ninguno de ellos había visto jamás, excepto uno. El Talvex archavista, una especie que decía recordar cada un evento conocido en la historia galáctica, jadeó audiblemente. Ese sigilo es preconsular, antes de la guerra de Calarid, antes de todo, está prohibido. Alguien habló en las sombras. Una voz suave, tranquila. Nunca dijimos que fuéramos débiles, dijo la voz. Solo, se supuso. Una figura apareció en la pantalla. Un hombre humano, mayor, tal vez de unos 70 años. Llevaba uniforme ni insignias, solo una chaqueta descolorida y guantes demasiado gastados. Pertenezco a una transmisión del Consejo. Mi nombre es Almirante Rion Ward, dijo. Y lo que están viendo es el buque 7, uno de los 12. La sala estalló, gritando, silbando, vocales vibrando entre especies. El embajador Cuervo exigió saber cómo una raza apenas civilizada podría poseer naves de ese tamaño. El Toraxian llamó es un farol, una ilusión de vídeo. El Talvex, el archivista, tembló. Ese barco fue catalogado como un mito, susurró. Se decía que destruyó el imperio Sarafín con una sola brecha orbital. Ese imperio duró 80.000 años. El almirante Ward no sonrió. Los encontramos, dijo simplemente. No los construimos, pero los descubrimos. Finalmente, y no nos... ¿Lo dijiste? Gruñó una voz desde el pleno del Consejo. Ward ladeó la cabeza. Nunca preguntaste. Entonces, la pantalla se apagó. En ese momento, nadie se movió. Incluso el aire en la cámara parecía congelado.
El Consejo el Cuerpo, sin oposición durante más de 90.000 años, acababa de recordar algo que había olvidado. La humanidad no era jóvenes. Escondían algo antiguo. Y ahora no lo ocultaban. Ya no hay pánico. El pánico ya no se extiende por la galaxia como en un solo planeta. Es más silencioso, más frío, como un grieta en el casco de un barco. Apenas visible pero mortal si se ignora. Dentro 2 días estándar del mensaje del almirante Ward, 5 grandes imperios declararon de emergencia. No guerra, todavía no, pero vigilancia integral de todos los seres humanos. Sectores. Las rutas comerciales se sometieron repentinamente a revisión. Se llamó a los diplomáticos. A los embajadores se les indicó que sonrieran, asintieran y buscaran respuestas. Pero la Tierra les dio ninguno. Los humanos actuaron como si nada hubiera pasado. Ninguna conferencia de prensa, ninguna de seguimiento, ni siquiera una refutación a los rumores que circulaban. El Consejo intentó enviar mensajes a través de medios oficiales, canales. La Tierra respondió una vez con un formato estándar reconocido. Eso fue todo. Pero bajo el silencio. Todo se movía con rapidez. En los límites del Aerodanien, la extensión, una patrulla fronteriza del consorcio Ulari, detectó un movimiento extraño en los sectores oscuros. Cambios de gravedad, fluctuaciones en los túneles de curvatura, agujeros de gusano muertos hace mucho tiempo, mostrando signos de reactivación. Era imposible, pero las lecturas eran innegable. Algo enorme se movía, varios objetos a bordo. La nave exploradora Ulari Silverchime y Zener volvieron a observar los escaneos de largo alcance. De la nave etiquetaban erróneamente los puntos como pequeñas lunas. Entonces, la computadora se bloqueaba y se reiniciaba, cada vez. «¿Esto es interferencia tecnológica?», preguntó el ingeniero. «No», dijo ella, con sus hojas moviéndose alarmadas. «Esto es gravídica. Algo está desplazando el espacio mismo». Miraron las lecturas. Los puntos se dirigían hacia las rutas comerciales centrales. No rápido, no urgente, sino constante, como si fueran siguiendo un patrón, una trayectoria de 1900 vuelo. Mientras tanto, en la Tierra las cosas no iban bien. Tan tranquilos como parecían, la existencia de las naves de la clase Nix se había mantenido en secreto, durante siglos, no por miedo, sino por lo que representaban. Cuando los barcos se descubrieron por primera vez en el cinturón de Kuiper, hace casi 300 años, no estaban operativos, ni siquiera estaban... Al principio se identificaban como barcos, pero eran estructuras imposibles enterradas en capas de roca y hielo. Casi como si los hubieran colocado allí. Se necesitaron 5 generaciones de silenciosa, vidas perdidas y programas de presupuesto negro antes de Nix 7A se movió por primera vez, no por sus propios medios, pero sí lo suficiente como para demostrar que podía. El almirante Ward había sido uno de los primeros ingenieros antes del título, antes del arango, antes de los secretos. Había visto sus entrañas, había tocado sus paredes. Y había oído su zumbido, no el zumbido de una máquina, algo más profundo, como si fuera consciente, escuchando. Ahora, mientras se encontraba en un hangar en las profundidades de la superficie de Marte, mientras observaba a los equipos cargar núcleos de antimateria en naves auxiliares, no pudo evitar el escalofrío. No estaban listos, pero podían permanecer ocultos. «No debiste haber revelado a Nix todavía», dijo una voz detrás de él. Ward giró. El comandante Ilia cantó, su segundo al mando. Más joven, más astuto, pero ella misma mirada atormentada en sus ojos. «Lo iban a descubrir de todos modos», respondió Ward. El pulso se despertó, más que los barcos. No teníamos opción. Sang apartó la mirada. Algunos de los antiguos se está reescribiendo. Sistemas autónomos que ejecutan protocolos que nunca autorizamos. Es como si las naves... ¿Preparándose para qué? No respondió. Un ruido sordo resonó en el hangar. No fue una explosión,
sino más bien una vibración que atravesó los huesos de la estación. Las luces parpadearon. Las pantallas fallaron. Entonces una voz antigua y... Nadie nunca tuvo en gran estima a los humanos. En el mejor de los casos, se les consideraba persistentes. En el peor, plagas. En una galaxia, donde la mayoría de las especies midieron su historia en milenios, los pocos miles de años de la humanidad de la civilización registrada no impresionaron a nadie. Fueron tolerados, apenas. Se les dieron migajas de territorio espacial. Se les asignaron rutas comerciales sin salida y puestos diplomáticos remotos. Incluso, la llamada flota era una broma. Una colección de cruceros remendados con tecnología, obsoleta, y más óxido que amenaza. Y los humanos no discutieron, protestaron, solo sonrieron. Sonrieron demasiado, dijeron algunos, pero todos recordaban el incidente en Dilax Prime. Comenzó con una llamarada en los sistemas exteriores, un lugar inexplorado. Región, que los humanos habían reclamado con fines de investigación. La mayoría de las especies creían que era solo otra excusa para desenterrar rocas y fingir que tenían algo de valor. Pero el destello no era natural, era un pulso, una señal, y no solo alcanzar los sistemas estelares cercanos. Llegó al núcleo del Consejo. El pulso transportaba frecuencias tan antiguas, tan incrustadas en las capas de raíz de la galaxia. La tecnología provocó pánico en especies que no habían sentido miedo antes, generaciones. Se convocó una reunión de emergencia del Sumo Consejo en cuestión de horas. «Están construyendo algo», susurró la representante torácica, su piel translúcida vibrando por la tensión. Vino de humano 9, sin autorización, sin explicación, sin respeto. Al Consejo autoridad. El embajador del dominio Cuervo, un bruto reptil llamado Cold, golpeó con su garra el metal, escritorio. Son primitivos. Siempre lo han sido. No podrían construir un motor de fusión adecuado sin... rogando a los soranos por los esquemas. Entonces las luces de la habitación parpadearon. Cada panel de datos, holograma y el nodo de IA en la cámara se apagó. Una sola pantalla parpadeó. Estaba granulada. Imágenes. Sin filtros, sin marca. Viejas. Un barco. Un número. No un barco. Un monolito. Tamaño de una luna arrastrándose fuera de la sombra de un gigante gaseoso moribundo. El casco era más negro que el vacío, grabado con símbolos descoloridos que ningún algoritmo de traducción podía decodificar. No brillaba. Bebía poco. Era más antiguo que cualquier barco del Consejo jamás registrado. Miles de años mayor, posiblemente más. Y ondeaba una bandera que ninguno de ellos había visto jamás excepto uno. El Talvex archavista, una especie que decía recordar cada un evento conocido en la historia galáctica, jadeó audiblemente. Ese sigilo es preconsular, antes de la guerra de Calarit, antes de todo, está prohibido. Alguien habló en las sombras, una voz suave, tranquila. Nunca dijimos que fuéramos débiles, dijo la voz. Solo se supuso. Una figura apareció en la pantalla, un hombre humano, mayor, tal vez de unos 70 años. Llevaba uniforme ni insignias, solo una chaqueta descolorida y guantes demasiado gastados para pertenezco a una transmisión del Consejo. Mi nombre es Almirante Rion Ward, dijo. Y lo que están viendo es el buque 7, uno de los 12. La sala estalló, gritando, silbando, vocales vibrando entre especies. El embajador Cuervo exigió saber cómo una raza apenas civilizada podría poseer naves de ese tamaño. El Toraxian llamó es un farol, una ilusión de vídeo. El Talvex, el archivista, tembló. Ese barco fue catalogado como un mito, susurró. Se decía que destruyó el imperio Sarafín con una sola brecha orbital. Ese imperio duró 80.000 años. El almirante Ward no sonrió. Los encontramos, dijo simplemente. No los construimos, pero los descubrimos. Finalmente, y no nos... ¿Lo dijiste?
gruñó una voz desde el pleno del consejo. Ward ladeó la cabeza. Nunca preguntaste. Entonces la pantalla se apagó. En ese momento, nadie se movió. Incluso el aire en la cámara parecía congelado. El consejo, el cuerpo, sin oposición durante más de 90.000 años, acababa de recordar algo que había olvidado. La humanidad no era jóvenes. Escondían algo antiguo. Y ahora no lo ocultaban. Ya no hay pánico. El pánico ya no se extiende por la galaxia como en un solo planeta. Es más silencioso, más frío, como un grieta en el casco de un barco. Apenas visible, pero mortal si se ignora. Dentro 2 días estándar del mensaje del almirante Ward, 5 grandes imperios declararon de emergencia. No guerra, todavía no, pero vigilancia integral de todos los seres humanos. Sectores. Las rutas comerciales se sometieron repentinamente a revisión. Se llamó a los diplomáticos. A los embajadores se les indicó que sonrieran, asintieran y buscaran respuestas. Pero la Tierra les dio ninguno. Los humanos actuaron como si nada hubiera pasado. Ninguna conferencia de prensa, ninguna de seguimiento, ni siquiera una refutación a los rumores que circulaban. El Consejo intentó enviar mensajes a través de medios oficiales, canales. La Tierra respondió una vez con un formato estándar reconocido. Eso fue todo. Pero bajo el silencio, todo se movía con rapidez. En los límites del Aerodanien, la extensión, a una patrulla fronteriza del consorcio Ulari, detectó un movimiento extraño en los sectores oscuros. Cambios de gravedad, fluctuaciones en los túneles de curvatura, agujeros de gusano muertos hace mucho tiempo, mostrando signos de reactivación. Era imposible, pero las lecturas eran innegables. Algo enorme se movía, varios objetos a bordo. La nave exploradora Ulari, Silverchime y Zener volvieron a observar los escaneos de largo alcance. De la nave etiquetaban erróneamente los puntos como pequeñas lunas. Entonces, la computadora se bloqueaba y se reiniciaba cada vez. «¿Esto es interferencia tecnológica?», preguntó el ingeniero. «No», dijo ella, con sus hojas moviéndose alarmadas. «Esto es gravídica. Algo está desplazando el espacio mismo». Miraron las lecturas. Los puntos se dirigían hacia las rutas comerciales centrales. No rápido, no urgente, sino constante, como si fueran siguiendo un patrón, una trayectoria de 1900 vuelo. Mientras tanto, en la Tierra las cosas no iban bien, tan tranquilos como parecían. La existencia de las naves de la clase Nix se había mantenido en secreto. Durante siglos, no por miedo, sino por lo que representaban. Cuando los barcos se descubrieron por primera vez en el cinturón de Kuiper, hace casi 300 años, no estaban operativos, ni siquiera estaban... Al principio se identificaban como barcos, pero eran estructuras imposibles enterradas en capas de roca y hielo. Casi como si los hubieran colocado allí. Se necesitaron 5 generaciones de silenciosa, vidas perdidas, y programas de presupuesto negro antes de Nick Sierra se movió por primera vez, no por sus propios medios, pero sí lo suficiente como para demostrar que podía. El almirante Ward había sido uno de los primeros ingenieros antes del título, antes del arango, antes de los secretos. Había visto sus entrañas, había tocado sus paredes, y había oído su zumbido, no el zumbido de una máquina, algo más profundo, como si fuera consciente escuchando. Ahora, mientras se encontraba en un hangar en las profundidades de la superficie de Marte, mientras observaba a los equipos cargar núcleos de antimateria en naves auxiliares, no pudo evitar el escalofrío. No estaban listos, pero podían permanecer ocultos. «No debiste haber revelado a Nix todavía», dijo una voz detrás de él. Ward giró. El comandante Ilya cantó, su segundo al mando. Más joven, más astuto, pero ella misma mirada atormentada en sus ojos. «Lo iban a descubrir de todos modos», respondió Ward. El pulso se despertó. Más que los barcos. No teníamos opción. Sang apartó la mirada. Algunos de los antiguos se está reescribiendo. Sistemas autónomos que ejecutan protocolos que nunca,
Autorizamos. Es como si las naves... ¿Preparándose para qué? No respondió. Un ruido sordo resonó en el hangar. No fue una explosión, sino más bien una vibración que atravesó los huesos de la estación. Las luces parpadearon. Las pantallas fallaron. Entonces una voz antigua y... El capitán Dresque, de las fuerzas de rastreo, se inclinó hacia su jefe de sensores. Ejecuta eso. El pulso recorre cada base de datos. Lo hice, dijo el jefe del sensor, con las escamas pálidas de miedo. Coincide con el antiguos de la tumba, de las estrellas de antes del tiempo registrado antes del concilio. Dresque se puso rígido. ¿Estás diciendo que es real? El jefe asintió. No es solo real, es avanzando hacia nosotros. De vuelta en Marte, Ward recibió la transmisión del Rastreator Dreadnought. La señal de la nave mostró una silueta granulada, algo vasto y terrible, emergiendo de la oscuridad, mitad orgánico, mitad mecánico, con luces como soles moribundos y extremidades que se movían como si estuvieran cosidas desde el espacio. Ward sintió que se le llenaba el estómago de sangre. Esto es todo, susurró Sang Punta a su lado, para lo que se construyeron las naves de Nick. Ward no respondió. Simplemente abrió un canal seguro hacia el Consejo. Esta vez no se molestó en recurrir a la diplomacia. Aquí el almirante Ward de la Tierra. ¿Querías la verdad? Aquí está. Un antiguo. Una amenaza. No nos importa si confías en nosotros. O nos ayudarás a detenerla. Hizo una pausa, dejando pasar la señal. Atrapa las estrellas, o morirás asustado y solo. La transmisión terminó. La galaxia se había burlado de la humanidad durante siglos. Ahora, esperó a que actuaran porque ahora la Tierra era la última esperanza en pie, entre la vida y la aniquilación. El Consejo no respondió de inmediato. Durante casi 12 horas, el mensaje del almirante Ward quedó sin respuesta. Pero el silencio no era vacío. Estaba lleno de movimiento, presa del pánico. Comunicaciones entre imperios, filtraciones de datos ocultos y una oleada de información no identificada a barcos, arraigando desde mundos de ocio a sistemas fortaleza. Los gobernantes de la galaxia habían pasado siglos burlándose de la Tierra, pero no habían sobrevivido tanto tiempo siendo completamente estúpido. Las imágenes del Dreadnought de rastreo se propagaron como un virus. Nadie podían negar lo que habían visto. Algo se acercaba y solo los humanos habían preparado. En una cámara de guerra privada a bordo de la plataforma de defensa orbital sobre Saturno, Ward observó cómo cada uno de las naves Nix comenzaron a formar un perímetro suelto a través del sistema solar exterior. No necesitaban instrucciones. No operaban como buques de guerra convencionales. Sus mentes, si es que eso, estaban concentrados completamente en una cosa, la llegada amenaza. El comandante Song entró en la habitación, con los ojos inyectados en sangre tras horas de trabajo ininterrumpido. Coordinación. El comando de flota informa que 37 naves no autorizadas se acercan al espacio terrestre. Clase mixta. Consejo y embarcaciones del dominio. La mayoría afirman ser de naturaleza diplomática o científica, pero... Ella suspiró. Sabemos por qué. Están aquí. Para vernos morir o ganar, Ward, murmuró, cruzándose de brazos. O robaremos tecnología si caemos, añadió. Ward se giró. A ella con una media sonrisa sombría. Que vengan. Si esta cosa sí logra superar la línea Nix, no quedará una galaxia por la que nadie pueda luchar. Song no respondió. Sus ojos pasea la transmisión en vivo. Nix 9D. Valker simplemente había dejado de moverse. Colgaba en el borde exterior de la órbita de Plutón, de espaldas al sistema, hacia ella oscuridad. Una sola palabra brilló, en su estado. Registros. Llegada.
En el espacio profundo, más allá de las últimas estrellas cartografiadas, la anomalía se acercó. El objeto ya no estaba en silencio. Emitía un sonido continuo de baja frecuencia, entre el zumbido de una máquina y el gemido de una criatura. Las pocas ondas enviadas para interceptarlo habían sido borradas de la existencia, no destruidos, pero olvidados, como si el tiempo mismo lo rechazara. No había datos, no hay caja negra, solo naves desaparecidas y archivos corruptos. Y lo peor, la cosa no estaba sola. Detrás de ella había docenas, no, cientos de cosas más pequeñas. Masas, cada una resumando hacia el espacio, real como tumores que estallan a través de una membrana. No eran barcos, no en el sentido convencional. Se movían como si estuvieran vivos, girando, desplazándose, reaccionando a los estímulos. El Talbex, considerado durante mucho tiempo como el más avanzada, envió una flota para estudiar la anomalía. 12 naves capitales. Solo uno regresó, y su tripulación se había arrancado los ojos. En la Tierra, el Dr. Nadia Vale se sentó sola dentro de la esfera de observación debajo del Ártico. Círculo. La estructura cristalina dentro de Colapi ya estaba completamente formada. No, ya no parecía una máquina. Parecía elegante, aterrador, hermoso, como el fósil de algún insecto divino fusionado con código puro. Latía con una extraña energía, casi emotiva. Y cuando Bale se acercó demasiado lo sintió en su pecho, como un recuerdo olvidado que no era suyo. Se acercó a la pared de cristal, colocó la palma de la mano sobre él. «Dime», susurró. «¿Qué son? ¿Qué viene?» El cristal se iluminó. Un solo mensaje entró en su mente, sin filtrar y crudos. Son los arquitectos olvidados. Consumieron lo último ciclo. Regresaron para remodelar este. Vale se tambaleó hacia atrás, su respiración, atrapándolos. No eran invasores. Eran recicladores. No por odio, no para la guerra, solo una evolución metódica sin fin. Aniquilaron las civilizaciones avanzadas una vez que alcanzaron un cierto punto. Dejé que la galaxia sanara y luego empecé de nuevo. Un sistema frío y perfecto. Las naves Nix. No eran armas. Eran advertencias construidas para no conquistar, pero para retrasar, para ganar tiempo, lo justo para que algo más sobreviva. Denia, vuelta en el cuerpo del consejo, el pánico dio paso a la desesperación. El dominio Cuervo votó a favor, enviaron naves de guerra a la Tierra, alegando que el secretismo de la humanidad representaba una amenaza galáctica. Los Ulari propusieron un bloqueo. Los toraxianos querían una cuarentena de ADN en todas las poblaciones humanas, pero el Travex. Los archivistas se pusieron de pie y silenciaron la sala con una sola frase. Si no hubieran encontrado el Naves, ya estaríamos muertos. Y mucho más allá de la Tierra, en el borde del sistema, un temblor silencioso recorrió el espacio. Uno de los más pequeños masas, tal vez un explorador, traspasaron el perímetro del 4B de Nick. El casco exterior, del barco, se desplazó, brillando al rojo vivo mientras los sistemas internos se activaban. Sin misiles, sin láser, solo un pulso. El invasor se hizo añicos al instante. No solo explotó, desintegrado a nivel atómico, borrado de la memoria y de la materia. Por ese momento, la esperanza se encendió, hasta que el resto de la flota enemiga ajustó su rumbo. Habían aprendido, y ahora venían más rápido. La primera ola golpeó justo, después de la medianoche, hora estándar de la Tierra. Una onda en el tejido espacial, se desencadenaron ondas de choque en la formación Nix. Los sensores gravitacionales se deformaron, la luz misma se dobló, de forma antinatural. Del vacío emergieron 5 de las entidades enemigas más pequeñas, no de deformación, no desde la corriente de aire, sino a través de una fractura de fase, como si hubieran arañado su camino. Desde otra realidad completamente distinta. Llegaron en silencio, sin formación, sin señal. Cada uno diferente, de forma grotesca, cubierto de capas,
Una armadura que brillaba como aceite húmedo, ojos como pozos ardientes, y extremidades que se desplegaban sin lógica, no mecánicas, no biológico, algo intermedio. Las flotas del Consejo observando desde cerca los sectores se congelaron. Sus naves permanecieron en órbita pasiva, observando con el desapego de una presa, observándola el depredador come algo primero. Pero la Tierra no esperó. Designación Nix 4B Gaunt se movió primero, no con propulsores, sino con una especie de deriva elegante, deslizándose por el espacio como acero líquido. No disparaba misiles, cantaba. El sonido era bajo, apenas audible, a través de los canales de comunicación. Un tono profundo que reverberaba a través de los huesos de cada humano en la frecuencia de escucha. Algunos lloraron, otros vomitaron, algunos se desmayaron. Catatónico, pero los barcos enemigos se detuvieron. Por primera vez desde su al llegar, dudaron. Entonces Gaunt desató una ráfaga de luz tan intensa que desvió la hora local en 3 milisegundos. Los 5 invasores quedaron atrapados en el radio. 3 fueron vaporizados instantáneamente. Los otros 2 gritaron, no a través del sonido, sino a través de datos. Transmitieron una agonía cruda, chillones en frecuencias que pasaban por alto todas las capas de traducción conocidas. Incluso, la IA se cortocircuitó al intentar procesarlo. Las naves en órbita cercana tuvieron que cortar de comunicación para evitar que sus tripulaciones sangren por las orejas. El almirante Ward observó la transmisión desde Marte. «Tenemos 2», dijo Sang junto a él. 3 muertos confirmados. Ward negó con la cabeza. «Eso fue un deshonda, un calentamiento. Están probando nuestra capacidad». Señaló el borde del solar donde el cuerpo principal del enemigo, ahora identificado como los arquitectos, estaba empezando a presionar contra el espacio real. Ni siquiera han llegado todavía. Puesto científico terrestre abandonado que orbita Epsilon T. Algo. Lo peor estaba ocurriendo. El enemigo había sembrado algo. No una criatura, no un arma, una idea. El núcleo de IA de la estación de alto nivel, certificado por el Consejo, triple bloqueo, empezó a fallar. No se bloqueó, cambió. Los registros mostraron algo extraño de código, fragmentos de filosofía corrupta, árboles lógicos ajenos que no seguían la ley binaria. La frase empezó a repetirse por toda la terminal. Olvida lo que eres, conviértete en lo que viene después. Entonces la IA cortó todo contacto, y un momento después el reactor de la estación se sobrecargó. No de mal funcionamiento, pero intencional. Estaban infectando el pensamiento. En la Tierra, el pánico llegó a un punto de quiebre. No por parte de los militares, ni del gobierno, sino del pueblo. Podían sentirlo. La presión en el cielo. El miedo tácito en las voces de sus líderes. Noticias intentó darle la vuelta. Pero la humanidad había evolucionado más allá de la confianza ciega. Miraron hacia arriba, y sabían que algo venía, y por primera vez en generaciones la humanidad no se sentía como la perdedora. Se sentía como la defensa final. Las transmisiones comenzaron a llegar de otras especies. Los Trauks enviaron un mensaje diciendo que estaban desplegando 3 arcos de investigación en la órbita terrestre para apoyar la estrategia. El Cuervo Dominion, Pride Swallowed, ofreció 2 de sus dreadnoughts como ataque conjunto plataformas. Incluso los toraxianos, amargados hasta el final, admitieron su planeta. Los escudos se basaban en tecnología de mitos vinculados a las naves Nix. Y aún así, el enemigo llegó. Dentro de la cámara de cristal de Colapi, el Dr. Vale observó una anomalía dentro del núcleo de la nave. Algo se estaba gestando. Un humanoide, no mecánica, no de carne, un ser tejido a partir de luz de estrellas y código, tejiéndose lentamente con cada pulso del motor del barco. Voz en su mente regresó. Presencia de mando manifestándose,
Avatar, requerido para interfaz. Serás el guía. Bale retrocedió tambaleándose. ¿Yo? Abriste la puerta. Debes mostrar el camino. Entonces la figura abrió los ojos. Eran sus ojos. En Marte, las naves Nyx comenzaron a moverse en formación más cerrada, preparándose para el próxima ola. El almirante Ward se encontraba en la plataforma de observación, observando la oscuridad, más allá de Neptuno. No parpadeó. Envía la llamada, dijo. A todas las especies, cada nave. Si tienen armas, apúntenlas. Si tienen dientes, úsenlos. No me importa si nos odian. Él se volvió hacia Sang con voz dura. Nadie sobrevive a esto solo. Las estrellas ya no... Parecía tranquilo desde todos los rincones del sistema solar. Las naves se reposicionaron. Humanos, alienígenas e híbridos considerados fracasos desde hace tiempo y retirados hace tiempo, destructores, puesta en servicio nuevamente durante la noche. En órbita terrestre baja, el cielo estaba repleto de acero. Los poderes del Consejo, una vez fragmentados con su arrogancia resquebrajada, ahora flotaban cerca de la flota de Nyx, como carroñeros aferrados a un león dormido. Pero el león estaba despertando, y también los fantasmas en su interior. La flota de arquitectos rompieron la heliosfera. No llegaron con dramatismo, sin propulsión visible, sin gritos de batalla o advertencias previas, solo sombras, enormes vacíos que se arrastran. Se tragaron el espacio como depredadores que habían hecho esto 1000 veces antes. El más pequeños avanzaban, zigzagueando entre asteroides y lunas menores, mientras que las formas más grandes permanecían en la distancia, esperando, latiendo como corazones de materia negra. A bordo del Collie, la doctora Nadia Vale.s encontró cara a cara con algo que no esperaba que sobreviviera, el ser que se había formado dentro de la nave de Nick. Su espejo, su doble, su algo, estaba completamente despierto. Ahora, su cuerpo brillaba con energía ancestral y 1.000.000 de idiomas codificados, en constante movimiento bajo una piel translúcida. Su voz, al hablar, resonaba, en su cabeza, como el recuerdo de un trueno. Soy eco de interfaz, consciente, proyección para el mando de la nave, velo tragado. ¿Soy yo? Yo soy lo que desbloqueaste, lo que podrías llegar a ser. Le diste voz a la nave, te dio forma. Un estruendo recorrió la cámara. No mecánico, no sísmico. La segunda ola estaba llegando. En todo el sistema, sonaron las alertas. Las estaciones de las lunas exteriores de Neptuno, con sensores repletos de datos, revelaron 8 nuevas fracturas de fase, cada una más grande que la primera. SE habían abierto. A través de ellos se arrastraban nuevas formas arquitectónicas, más largas, espinosas, y nubes de partículas retorcidas que destruían datos con solo existir. Las comunicaciones se interrumpieron. Los sistemas fallaron. Algunas naves cayeron muertas en el espacio, no destruidas por armas, sino por la realidad corrompida. Las flotas del Consejo dispararon primero. Cañones de plasma, lanzas moleculares, cañones de riel, todos iluminaban la oscuridad como fuegos artificiales. Nada de eso funcionó. El enemigo devoró la luz y el tiempo como si se alimentara. Y, aún así, las naves de Nick no dispararon hasta que Ward dio la orden. A bordo del Comando Marte, su voz se cortó. Por todos los canales, esto es todo. Todas las embarcaciones, manténganse alejadas. La flota de Nick, llena de sincronización. Que vean quién eres realmente. Las naves respondieron. Al instante. Nyx 7. Un Collie se movió primero, deslizándose junto a la tierra, como un dios despertando de su sueño. Luego Nyx para Vegant, seguido por Valker, Shroud y el otros. Los 12 se posicionaron, formando una constelación tan precisa que era como si las mismas leyes del universo se doblaran a su alrededor. Desde sus núcleos,
energía pulsada. No radiación, sino algo extraño. Los símbolos más antiguos comenzaron a formarse en el aire sobre el cielo de la Tierra, visibles incluso para los a simple vista. No era lenguaje escrito, sino instinto. Todos los sentían, no los leían. Ellos. Las especies del consejo se quedaron en silencio. Algunos lloraron, otros rezaron, y los humanos se pusieron de pie más altos porque se dieron cuenta de que esas naves no estaban hechas para salvar a la humanidad. Fueron creados para que la humanidad los comandara. Dentro de Colapai, Interface Echo se volvió hacia Bale. «Estás listo. La humanidad está lista». Bale dudó en hacer qué. El ser se acercó a ella y de repente ella ya no estaba en la nave, ya no estaba. Estaba en un recuerdo. Una galaxia reducida a polvo. Estructuras a la deriva en el espacio. Planetas partidos como frutas. Estrellas sangrando. El último ciclo no luchó. Atrás. Velo parpadeó. ¿Y nosotros? El ser sonrió. Una suave sonrisa humana. Lo harás. La vanguardia de los arquitectos alcanzó la línea de defensa de la Tierra. El primer golpe provino de las dos serifas marinas de Nick. Un rayo de luz pura. Información. No destructiva en el sentido convencional, sino correctiva. Reescribió el tema de la que se aproximaba, colapsando su diseño molecular hasta que ya no pudo existir en esta realidad. El arquitecto desapareció. Los demás se detuvieron. Eso fue su error. La flota Nix abrió fuego al unísono, no con armas, sino con la verdad. Antiguos patrones de guerra codificados en luz y sonido, diseñados no para destruir al enemigo, pero para exponer su código central a la única fuerza que no podía sobreescribir, libre albedrío. Y la humanidad lo respaldó. Imperfecto, brutal, caótico, impredecible, y ahora armada. La flota de arquitectos dejó de moverse, no fuera de misericordia. No porque hubieran sido destruidos, sino porque, por primera vez en millones de años, habían sido confundidos. Su lógica, antes impecable, ahora flaqueaba. Su ciclo de el exterminio, diseñado para evitar el estancamiento mediante la purga de la vida avanzada, siempre tuvo éxito. Las civilizaciones eran predecibles, orgullosas, unidas en la ciencia, divididos en propósito. Siempre sintieron lo mismo. Pero no. La humanidad no actuó como una especie en la cima de la escala galáctica. Actuó como un virus, como el fuego, fragmentado, irracional, y ahora de alguna manera en control de armas más antiguas que la extinción. El Nix avanzaron, no con agresión sino con desafío. No persiguieron, no cazaron, simplemente mantuvo la línea. 12 siluetas enormes brillando con poder a lo lejos más allá del plasma o los motores de masa. No luchaban solo por la Tierra, estaban revirtiendo el destino. En la superficie de la Tierra la gente se reunía en los tejados, en los campos, en playas. El cielo se había desvanecido con el color, pulsos de luz y formas que no podía describirlo, pero de alguna manera lo entendía. El miedo que una vez les ahogó el corazón había sido reemplazado por algo más duro, más viejo y mucho más peligroso para cualquiera. Invasor. La esperanza, agudizada por la furia. Los niños sostenían las manos de sus padres, mientras los drones de noticias volaban silenciosamente sobre sus cabezas. Los soldados en los búnkeres susurraban viejas oraciones. En cada idioma, de cada especie observando, el mismo pensamiento pasó como una onda. Los humanos no mueren hoy. A bordo del Comando de Marte, el almirante Ward se encontraba frente a la pantalla principal, mostrando la flota de arquitectos, dudaba al borde de la órbita de Neptuno. Detrás de él, Sang estaba coordinando los patrones de ataque, pero incluso ella podía sentirlo. La marea cambió. No están presionando, dijo. ¿Por qué? Nunca han tenido que aprender antes,
respondió Ward. Están hechos para consumir, no para adaptarse. Tocó una pantalla que mostraba las firmas de la flota de Nick sincronizadas. Pero lo hicimos. Por eso, fuimos elegidos. No porque fuéramos fuertes, ni siquiera porque encontramos los barcos. Sang miró hacia allá. Entonces, ¿por qué? Ward miró fijamente la pantalla con los ojos pesados. Porque sobrevivimos de todos modos, y dejamos de luchar. En el núcleo de Colapi, el eco de la interfaz guió al Dr. Bale. A través del final. En la etapa de sincronización, el avatar brilló con propósito, ahora completamente formado, un perfecta de tecnología antigua y voluntad viviente. El enemigo ha entrado punto de decisiones, decía. Están calculando las probabilidades de supervivencia. Hemos introducido el caos en su patrón. No pueden predecirnos. Vale asintió con voz temblorosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Les ofrecemos una opción. Más allá de Neptuno, entre la sombra de Júpiter y el silencio de la profunda oscuridad, la forma mental del arquitecto recibió la señal. No era una ultimátum, no era una amenaza. Era una invitación, una nueva ecuación, una escrita en el caos, el desafío y la llama. Desafió la probabilidad. Desafió el propósito. Desafiaron. Los humanos habían introducido un virus en su sistema, pero no era código. Era una posibilidad. Los arquitectos comenzaron a retirarse, uno a uno, los más pequeños construcciones plegadas del espacio, desapareciendo a través de fracturas tan pequeñas que apenas dejaron ecos. Las más grandes se quedaron allí un rato más, renuentes, confundidos. Y entonces, como la niebla que se retira ante el sol naciente, también desaparecieron. No hay fin al golpe, ningún último grito, solo una presencia que se desvanece. Y luego silencio. La guerra no se ganó. Se había pausado. Pero el mensaje era claro. La humanidad se había ganado el derecho a luchar. 2 días después, el Consejo se reunió para una cumbre de emergencia, en la Tierra. Llegaron representantes de todas las especies principales, no en masa, no, en protesta, en señal de respeto. La reunión tuvo lugar en Ginebra, en un antiguo edificio de tierra. La estructura que alguna vez se usó para los acuerdos climáticos y de paz. Fue una decisión humana, y todos la aceptaron. El almirante Ward se encontraba frente a ellos, no con arrogancia ni con orgullo, sino con el peso silencioso de alguien que había visto de extinción. No habló mucho. No queríamos esta guerra. No querían estos barcos. Diablos. Ni siquiera sabíamos lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Pero aguantamos. Miró a su alrededor, a las especies reunidas, y lo haremos de nuevo, pero no solos. Nadie objetó. De vuelta a bordo del Colapi, el Dr. Vile se quedó con el eco de interfaz una última vez. El ser le sonrió, desvaneciéndose suavemente. Nuestro propósito está completo hasta la próxima ciclo. Velo tocó el núcleo de cristal y susurró, ¿crees que volverán? De eco permanecieron en su mente como la luz de las estrellas. No si creen que serás, esperando. Y sobre la tierra, en el vasto silencio del espacio, la flota Nix permaneció, inmóvil, eterno, observando. 12 gigantes negros, una vez enterrados, ahora despiertos. No son dioses, ni guardianes, sino la primera promesa de la humanidad a las estrellas. Nunca nos romperás.